Excelentíssim president, ilustres académicos, señores y señores. Vamos a dar comienzo a esta mesa redonda de la Real Academia de Medicina con el título, como ha dicho el presidente, de Amiloidosis por transtierretina, perspectiva sistémica de una enfermedad en evolución, de la clínica a las nuevas terapias. Es una mesa redonda que abordará esta enfermedad compleja desde una visión transversal, integrando experiencia clínica, investigación aplicada y avances terapéuticos. Se ofrecerá una visión y exposición integral de la amiloidosis por transtierretina en su forma variante o hereditaria, conocida también como enfermedad de Andrade, en la cual el doctor Munárquez, que fue miembro de esta Real Academia, fue un referente internacional de esta enfermedad y director del Grupo de Estudio de Polineuropatía Amiloidótica Familiar. Entre otros hitos, en 1991 coordinó el primer trasplante hepático en Baleares vinculado al tratamiento de esta enfermedad, en un momento en que el abordaje terapéutico era aún muy incipiente. Su trayectoria científica y docente incluyó también la participación en el estudio multicéntrico internacional de la polineuropatía amiloidótica familiar. También quiero hacer mención a otro académico, el doctor Ballesteros, internista y miembro de esta Real Académica, como hemos dicho, que publicó en 1980 una de las primeras descripciones de polineuropatía amiloidótica familiar en Mallorca. A través de las biopsias de estos pacientes de causa incierta, detectó depósitos de amiloide, que no se pudo diagnosticar de amiloidosis por transtierretina porque no se disponía en aquel entonces de marcadores específicos. Además de abordar el tema de la amiloidosis hereditaria, también se abordará la amiloidosis por transtierretina salvaje o wild type, asociada a afectación cardíaca que se manifiesta sobre todo en la población senil. Es lógico pensar que el aumento de la esperanza de vida, junto con los nuevos métodos diagnósticos, se asociará a un aumento de la prevalencia de esta enfermedad. La amiloidosis por transtierretina, durante décadas infradiagnosticada y mal comprendida, se encuentra hoy en una fase de evolución. La disponibilidad de terapias modificadoras de la enfermedad nos ha permitido ver la evolución natural de la enfermedad, transformando el pronóstico de la misma. Pero también nos ha abierto a nuevas preguntas. ¿Cómo podemos detectar de una forma precoz esta enfermedad? ¿Cómo personalizar mejor el tratamiento? ¿Y cómo garantizar la equidad en el acceso a este tratamiento? Por lo tanto, nos enfrentamos a una enfermedad sistémica, compleja y cambiante, que exige un enfoque igualmente renovado que aúna la genética al diagnóstico molecular y también al manejo multidisciplinar, donde el Hospital Sant Llàtzer fue pionero a nivel nacional. La unidad multidisciplinar del Hospital Sant Llàtzer, creada en 2012, fue posible gracias a la colaboración de distintos médicos de diferentes especialidades y me permitirán tener un emotivo recuerdo para la doctora Usón, que fue una persona clave en la formación de la unidad. Por lo tanto, el futuro de la amiloidosis pasa por la integración del conocimiento clínico con las tecnologías emergentes, por la consolidación de las redes sociales y colaborativas y por la escucha activa de quienes conviven con la enfermedad. Solo de esta manera podremos avanzar hacia un modelo de medicina más preciso, más inclusivo y, en definitiva, más humano. Por este motivo, esta mesa redonda ha querido reunir a un elenco de especialistas de diferentes materias que nos aportarán su visión. En primer lugar, tenemos a la doctora Inés Losada,
A mi izquierda, especialista en medicina interna, jefa de sección del Servicio de Medicina Interna del Hospital Son Llàtzer, doctora por la Universidad de las Islas Baleares en investigación translacional en salud pública. Es un referente nacional en el campo de la amiloidosis, es investigadora principal de varios proyectos financiados, entre ellos la última es la beca FIS del 2023, y la doctora Losada ha sido clave en el desarrollo de guías clínicas nacionales de la patología. Su actividad científica, centrada en la investigación multiómica, después nos va a explicar qué es, el impacto psicosocial de la enfermedad y la divulgación hacia asociaciones de pacientes, le ha sido reconocida con distintos premios y le ha valido la organización del Encuentro Bienal Español de la Amiloidosis desde 2016. A la otra izquierda está el doctor Trache Banovsky, neurólogo que habla mallorquín, del Hospital Universitario también Son Llàtzer, con una sólida trayectoria en enfermedades neuromusculares y síndromes neurológicos raros. Su actividad investigadora ha sido recogida en múltiples publicaciones y ha participado en congresos internacionales de referencia. Destaca por su labor docente y su experiencia en técnicas diagnósticas pioneras en el campo de la neurología, aportando una visión clínica fundamental en la evaluación de los pacientes con amiloidosis por TTR. Y a mi derecha está el doctor Tomás Ripoll, cardiólogo, jefe de servicio del Hospital Son Llàtzer, coordinador de la Unidad de Cardiopatías Familiares y Genéticas del Hospital Son Llàtzer y director del programa MUSIC. El doctor Ripoll lidera además el Grupo Balear de Investigación sobre Cardiopatías Genéticas, Muerte Súbita y Amiloidosis por TTR, cuyas contribuciones científicas han sido publicadas en revistas de alto impacto y cuya labor ha permitido integrar el diagnóstico genético, el estudio clínico y la investigación en una única estrategia de la salud pública. Por lo tanto, y para finalizar, deciros que es un privilegio contar con estos tres expertos cuya perspectiva complementaria nos permitirá comprender mejor los retos clínicos, diagnósticos y terapéuticos de una enfermedad sistémica en continua evolución. Por lo tanto, tiene la palabra la doctora Inés Losada. Cuando quieras. Buenas tardes. Lo primero de todo, muchísimas gracias a la Real Academia y en especial al doctor Boades por la invitación a formar parte de esta mesa redonda. La verdad es que es un honor para mí poder estar aquí hablando de este tema que tanto me apasiona y al que dedico gran parte de mi día a día. Inicialmente voy a hacer yo una introducción, posteriormente hablará el doctor Ripoll de la parte cardiológica y posteriormente el doctor Banovsky de la parte neurológica y por último el doctor Ripoll de la parte cardiológica. Bueno, lo primero de todo es hablar un poquito de fisiopatología, ¿no? Para poder entender de qué estamos hablando. ¿Qué son las amiloidosis en general? Las amiloidosis son enfermedades en las que se depositan proteínas. ¿Qué ocurre con estas proteínas y por qué se depositan? Pues determinadas proteínas se pliegan de forma totalmente anómala y esto hace que se depositen en los diferentes órganos y tejidos. El motivo por el que se pliegan de forma anómala son diversos y no se terminan de conocer bien del todo. Aquí podéis ver como tanto en la amiloidosis AL como en la amiloidosis por transtirretina, la proteína anómala, en el primer caso las cadenas ligeras y en el segundo caso la transtirretina, se deposita a nivel nervioso, por ejemplo, y daña todo el sistema nervioso. Como podéis ver aquí, hay diferentes tipos de proteínas que pueden provocar amiloidosis. Actualmente se conocen más de 36 proteínas que pueden dar lugar a diferentes tipos de amiloidosis. ¿Cuáles son las amiloidosis más prevalentes? Pues a día de hoy la amiloidosis más prevalente es la amiloidosis por transtirretina, a la que vamos a dedicar las charlas de esta tarde. En segundo lugar tenemos la amiloidosis AL, que antiguamente era la amiloidosis más prevalente, pero a día de hoy ya no. La amiloidosis AL se produce por depósito de cadenas ligeras. Y por último tenemos la amiloidosis AA. La amiloidosis AA es debida a inflamación crónica. Antiguamente en las enfermedades inflamatorias que no conseguíamos controlar, pues esta inflamación mantenida a largo plazo hacía que se depositase
el amiloide sérico A por inflamación. Y vamos a dedicar, como he dicho, la tarde a la amiloidosis por transtirretina. Como ya ha comentado el doctor Guades, tenemos dos tipos de amiloidosis por transtirretina. Por un lado tenemos la amiloidosis por transtirretina variante o hereditaria, que está provocada por mutaciones en el gen de la transtirretina, y por otro lado tenemos la amiloidosis por transtirretina wild type o salvaje, que en este caso no se detectan variantes genéticas y no es hereditaria. Un poco de introducción a la amiloidosis por transtirretina variante. Como podéis ver, antiguamente se denominaba enfermedad de Andrade porque la descubrió el doctor Corino Andrade, un médico portugués. Se conocía como el mal de los peciños porque provocaba polineuropatía principalmente. Inicialmente se pensaba que era lo único que provocaba polineuropatía. Hoy en día se sabe que es una enfermedad sistémica que puede afectar a cualquier órgano o sistema, que es hereditaria, como he dicho, porque está producida por mutaciones en el gen de la transtirretina, y que es autosómica dominante, por lo tanto la descendencia tiene un 50% de posibilidades de ser portadores de esta misma mutación. Como os he dicho, está provocada por mutaciones en el gen de la transtirretina y como podéis ver aquí hay multitud de variantes conocidas en el gen de la transtirretina. Aquí en Mallorca somos una enfermedad endémica de amiloidosis por transtirretina variante de la mutación BAL30MET, también conocida durante una temporada como BAL50MET, que es la misma mutación. A día de hoy se vuelve a denominar BAL30MET. Pero como podéis ver hay más de 130 mutaciones conocidas y que dependiendo un poco de la zona de la que estemos hablando, pues son más prevalentes unas mutaciones u otras. Es importante decir que la enfermedad tiene una penetrancia incompleta, es decir, no todos los individuos que son portadores de esta mutación llegan a manifestarla. Nosotros analizamos nuestra serie y aproximadamente a los 90 años un 85% de los pacientes han manifestado la enfermedad. El problema es que no sabemos cuáles son los que la van a manifestar y cuáles no, por eso tenemos que seguir a todos los portadores. Y luego, por otro lado, es también importante destacar que hay anticipación. ¿Qué significa esto? Que los descendientes de afectos o de portadores suelen debutar más pronto que los familiares afectos. Esto también es importante de cara al seguimiento de los portadores porque corren el riesgo de desarrollar la enfermedad más pronto que sus familiares. Como podéis ver aquí, la fisiopatología de la amiloidosis wild type es aquella que no tiene variante conocida y no se conoce bien cuál es el motivo de por qué de repente en un paciente se empieza a depositar la transtirretina. Se piensa que es un mecanismo que aparece con la edad, que esta transtirretina sin tener ningún tipo de mutación se pliega de forma anómala y se deposita, dando lugar a la amiloidosis por transtirretina wild type. En cuanto a epidemiología, como podéis ver aquí, pasamos a la epidemiología de la amiloidosis por transtirretina variante. Inicialmente es una enfermedad rara y como podéis ver hay diferentes focos endémicos a nivel mundial. Tenemos el foco de Portugal, de Suecia, de Japón, de Brasil y en concreto de España. En España tenemos dos focos endémicos. Por un lado Huelva, Valverde del Camino en Huelva y en segundo lugar Mallorca. Antiguamente se decía que era únicamente Mallorca, pero gracias al estudio que estamos teniendo de publicar de Marc Ventallol, que está aquí presente y al que le agradezco esta gráfica, podemos decir que no solo Mallorca es foco endémico. En Mallorca tenemos una prevalencia de un caso por cada 2.900 habitantes, pero no hay que dejar de lado a Menorca, que tiene un caso por cada 4.700 habitantes. Por lo tanto, es importante pensar que en todo Baleares tenemos que tener en cuenta esta enfermedad a la hora de ver pacientes que empiezan a quejar síntomas compatibles con polineuropatía o con cardiopatía. En cuanto a la epidemiología de la amiloidosis por transtirretina wild type, es importante decir que a día de hoy ya no se puede considerar una enfermedad rara, es una enfermedad que cada vez se diagnostica más y que tiene un creciente diagnóstico. Dependiendo un poco de qué tipo de pacientes partamos, la prevalencia es diferente. Un poco partiendo de pacientes con cardiopatía hipertrófica, podemos ver que un 12,5% de los pacientes que tienen cardiopatía hipertrófica finalmente acaban siendo pacientes con amiloidosis por transtirretina. Por otro lado, si partimos de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, un 13% de ellos son pacientes con amiloidosis por transtirretina wild type.
En el caso de gammagrafías que se hacen por otro motivo, pues hay un porcentaje en el que también acabamos viendo captación miocárdica y acaban siendo pacientes con amiloidosis por transtirretina wild type. Lo mismo en trastornos de la conducción, que hasta un 7,6% son amiloidosis por transtirretina wild type, o incluso algo tan prevalente como la estenosis aórtica. Hasta un 8% de los pacientes con estenosis aórtica acaban siendo amiloidosis por transtirretina wild type. Un poco a nivel clínico, creo que lo más importante desde el punto de vista del internista es que es una enfermedad sistémica, y como enfermedad sistémica que es, puede afectar a cualquier órgano o tejido. De la parte cardiológica se encargará el doctor Ripoll, de la parte neurológica el doctor Ivanovsky, pero es importante recordar que puede afectar al ojo, provocando depósitos vítreos, glaucoma, multitud de manifestaciones oculares, puede dar manifestaciones disautonómicas un poco a nivel neurológico, pero muy importante que estas manifestaciones disautonómicas muchas veces se manifiestan como clínica digestiva, por ejemplo, alternando diarrea con estreñimiento, pérdida de peso, aumento de la sudoración o disminución de la sudoración, disfunción eréctil, que son síntomas que inicialmente pueden pasar desapercibidos y pueden confundirse con otras muchas enfermedades, y no hay que olvidar que puede ser una amiloidosis por transtirretina. Y luego síntomas musculoesqueléticos como el síndrome del túnel carpiano, algo tan prevalente como esto, pues muchas veces se esconde una amiloidosis por transtirretina, o incluso la estenosis de canal también muchas veces se asocia con esta enfermedad. Es muy importante recordar en la amiloidosis por transtirretina variante que hay una relación fenotipo-genotipo, es decir, hay diferentes genotipos que se asocian a un fenotipo concreto. Por ejemplo, la amiloidosis por transtirretina variante Val30-MEP generalmente se asocia con un fenotipo neurológico o mixto, es decir, afectación en forma de polineuropatía o afectación en forma de polineuropatía más cardiopatía. En cambio, en el otro extremo vemos, por ejemplo, la amiloidosis por transtirretina variante Val122 isoleucina, que predominantemente tiene un fenotipo cardiológico. Esto nos ayuda un poco a la hora de seguir a los pacientes por hacer un poco más de hincapié en el seguimiento de ciertas manifestaciones clínicas. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la amiloidosis por transtirretina wild type, se centra predominantemente a nivel cardíaco, con alteraciones cardíacas de las que hablará el doctor Ripoll, pero es importante destacar que no solo afecta al corazón, sino que hay veces que también da manifestaciones sistémicas, como puede ser la afectación musculoesquelética, con la estenosis de canal o el síndrome del túnel carpiano. Incluso algunos de estos pacientes también tienen polineuropatía, aunque de forma mucho menos prevalente que la amiloidosis por transtirretina variante. En cuanto al diagnóstico, no voy a incidir en él porque mis compañeros hablarán de él, pero sí que es importante recalcar que hay una serie de red flags o banderas rojas que nos pueden ayudar a diagnosticar la enfermedad. A nivel partiendo de pacientes con polineuropatía, pues hay ciertos síntomas o signos que nos pueden ayudar a pensar en esta enfermedad, de los que hablarán mis compañeros, y a nivel cardiológico lo mismo. Hay banderas rojas que nos tienen que hacer pensar que puede haber de base una amiloidosis por transtirretina. ¿Qué es lo más importante, yo creo, a día de hoy, dado que hay tratamiento? Que diagnostiquemos la enfermedad lo antes posible, y por eso es muy importante hacer difusión de la enfermedad y que el resto de compañeros la conozcan para poder diagnosticarla, porque no se diagnostica aquello en lo que no se piensa. Y lo que sí que sabemos es que la enfermedad empieza mucho antes de que aparezcan las manifestaciones clínicas. Entonces es muy importante que sigamos a los portadores de las variantes patogénicas buscando la enfermedad cuanto antes para poder poner un tratamiento, porque sabemos que una vez que la enfermedad ya ha empezado, el tratamiento que ponemos lo único que hace es frenar la enfermedad. No podemos curar a día de hoy lo que ya está dañado, por eso tenemos que diagnosticarla lo antes posible. Y bueno, ya un poco para cerrar, recordar que en el hospital tenemos la unidad multidisciplinar de amiloidosis por transtirretina, gracias al doctor Guades, que él no lo ha dicho, pero la unidad la creó él, con el soporte del resto de compañeros, pero creo que es algo importantísimo y de lo que tenemos que estar muy orgullosos en el hospital, porque el manejo de los pacientes con amiloidosis por transtirretina es muchísimo mejor desde que existe la unidad multidisciplinar. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir en esta charla. Muchas gracias a los organizadores por invitarme y encantado de formar parte de este equipo multidisciplinar en el que me he incorporado recientemente. Aunque la doctora Losada ha hecho muy buena introducción sobre la epidemiología, la fisiopatología de la enfermedad y las manifestaciones clínicas más prevalentes, más frecuentes, intentaré no solaparme con ella y me centraré más en las manifestaciones neurológicas de esta enfermedad, aunque
sí creo importante repetir algunos aspectos relevantes, como es que se trata de una enfermedad multisistémica, y no es de sorprender porque en esta charla hoy estamos un cardiólogo, un internista, un neurólogo, ¿no? Pero también participan mucho más profesionales para ofrecer un abordaje multidisciplinar de estos pacientes. Es una enfermedad fenotípicamente muy heterogénea. Existen muchas, más de 150 mutaciones ya descritas, y cada uno está relacionada con un fenotipo diferente. Además hay otras causas que pueden explicar esta variabilidad fenotípica. En nuestro caso, incluso de la mutación BAL30-MET, pues existe una variabilidad, y eso depende en gran parte de la edad de inicio, que también participan otros factores. Bueno, como ha dicho la doctora Losada, pues Mallorca es una región endémica. Aquí los profesionales somos más concienciados sobre esta enfermedad. También es más fácil, en teoría, de diagnosticar a los pacientes porque muchos tienen antecedentes familiares, la penetrancia es más alta que en el caso de las regiones no endémicas. Pero es importante refrescar nuestros conocimientos y actualizarnos de vez en cuando. En cuanto a las manifestaciones neurológicas, es importante decir que la manifestación neurológica más frecuente y en general es la polineuropatía sensitiva motora, longitud dependiente, aunque eso depende también de la edad del inicio de los síntomas. Los pacientes con un inicio más temprano de la enfermedad, que se llama early onset, suelen tener y manifestar una neuropatía de fibra fina como manifestación predominante. Lo que ocurre, ellos suelen empezar a tener síntomas como dolor neuropático, alodinia, disestesias, que habitualmente empiezan a nivel distal de las extremidades y frecuentemente asocian disautonomía. Habitualmente tienen un curso más lento de la enfermedad, a diferencia de los pacientes con inicio más tardío, ¿no? De los late onset, suelen manifestar una neuropatía de fibra gruesa, ¿no? Se afectan todas las modalidades de la sensibilidad desde el inicio de la clínica, de los síntomas. Se suelen quejar de parestesias, disestesias, pérdida de sensibilidad. Es pronto durante la enfermedad cuando asocian una sensación de inestabilidad en forma de ataxia sensitiva, y también es pronto la afectación motora, que se manifiesta con debilidad muscular y parálisis y atrofia. Habitualmente estos pacientes tienen un inicio más rápidamente progresivo, ¿no? Y es poco frecuente o presentan de manera más sutil la disfunción autonómica. El diagnóstico difiere un poco en los dos tipos de neuropatía, ¿no? En el caso de la neuropatía de fibra fina, es importante tener en cuenta que los estudios de conducción electrofisiológicos de conducción convencionales suelen ser normales o anodinos, sobre todo en las fases iniciales de la enfermedad. Aquí pues usamos otras técnicas más específicas para estudio del sistema autonómico, como suele ser la variabilidad del intervalo RR o la respuesta simpático-cutánea refleja o el termotest. A diferencia del inicio tardío, evidentemente ya tienen afectación que es fácil de demostrar en estudios de conducción sensitiva con caída de potencial sensitivo o motor. El síndrome del túnel carpiano, la doctora Losada ya lo mencionó, que es una manifestación muy frecuente. También lo es en la población general, que es una patología muy común, pero mucho más prevalente en los casos en los pacientes con amiloidosis familiar por transtiretina. Además tiene unas características distintivas del síndrome del túnel carpiano idiopático compresivo. Habitualmente la edad de inicio es más temprana, la afectación suele ser más grave, suele ser bilateral y en pacientes que en realidad muchas veces no tienen factores que predisponen a la aparición del síndrome del túnel carpiano. Además existe una cosa que se llama disociación
morfofuncional y parece que hay cambios también fisiopatológicos, porque mediante estudios de imagen no podemos demostrar este engrosamiento que es propio de los túnel carpiano compresivo. También lo que es más frecuente es la estenosis del canal lumbar. Este estrechamiento del canal lumbar es muy común y mucho más prevalente que la población general. En estudios de biopsia del ligamento amarillo, que es el sitio donde más se acumula el amiloide, muestran que prácticamente mitad de los pacientes presentan depósitos de amiloide, aunque no es específico y no es de utilidad para discriminar entre un tipo u otro de amiloidosis. La miopatía también está descrita, pero es una manifestación neurológica bastante poco frecuente. Afectación del sistema nervioso central, que actualmente, sobre todo tras el inicio del trasplante hepático como tratamiento de la amiloidosis y aumento de la supervivencia, estamos viendo casos de la amiloidosis que afecta al sistema nervioso central, que es conocida como amiloidosis leptomeningia. Eso ocurre porque al trasplantar el hígado, evidentemente se elimina la principal fuente de producción de transtiretina, pero la transtiretina se sigue produciendo a nivel de plexo coroideo y la retina, y después de 15 o 20 años los pacientes pues empiezan a tener manifestaciones del sistema nervioso central. ¿Qué ocurre? Pues la proteína amiloidea se acumula a nivel de la media o la adventicia de los vasos sanguíneos, sobre todo a nivel de los vasos sanguíneos corticales o leptomeningias, y causa que sean más frágiles, más fáciles de romperse, y causan ictus hemorrágico, o cuando se ocluyen pueden causar ictus isquémico. También es frecuente el deterioro cognitivo, la epilepsia y unos fenómenos paroxísticos no epilépticos que se llaman amyloid spells. El diagnóstico es clínico, pero las pruebas de imagen nos pueden ayudar demostrando depósito o acumulación de amiloide que se muestra mediante engrosamiento o captación de contraste a nivel leptomeningio. Como he dicho, el diagnóstico es relativamente fácil en las áreas endémicas como es Mallorca, ¿no? Porque estamos concienciados y los pacientes tienen habitualmente antecedentes familiares. Conocemos muy bien el fenotipo clínico o los diferentes fenotipos clínicos, pero es más difícil en las áreas endémicas. Nosotros nos usamos frecuentemente el estudio electrofisiológico, como he dicho, puede ser diferente en función de en qué edad se realiza, en qué momento de la enfermedad. La ecografía de nervio también tiene su uso, aunque no está siendo utilizada de manera rutinaria en la práctica clínica. Como he dicho, los pacientes que tienen amiloidosis por transtiretina pueden no mostrar este engrosamiento del nervio mediano en el carpo, que es propio del síndrome túnel carpiano idiopático. Además, parece que los estudios neurosonológicos muestran engrosamiento por acumulación de amiloide a nivel proximal de los nervios de las extremidades superiores e inferiores. La neurografía por resonancia magnética es una técnica muy prometedora y probablemente será muy útil en el futuro, puesto que se ha visto que los pacientes sintomáticos con amiloidosis por transtiretina presentan cambios en la señal de los nervios periféricos, a diferencia de los portadores asintomáticos de la mutación. Y eso es muy importante porque puede considerarse un marcador de fenoconversión y ser útil para decidir en qué momento sería el más idóneo de instalar el tratamiento, incluso para hacer el seguimiento de estos pacientes. El diagnóstico diferencial, pues como la manifestación principal es una polineuropatía sensitiva motora longitud dependiente, pues es con otras polineuropatías de este tipo, ¿no? Entonces, el diagnóstico diferencial más común es con polineuropatías
tóxico-metabólicas, carenciales, como es la polineuropatía diabética, la polineuropatía urémica, la polineuropatía por déficit de vitamina B12, la polineuropatía alcohólica. Bueno, aquí nos pueden ayudar pues, ciertos datos de la anamnesis, de la historia clínica, de las pruebas complementarias. Es importante tener en cuenta que la polineuropatía por amiloidosis es una polineuropatía habitualmente de curso más rápidamente progresivo que las polineuropatías tóxico-metabólicas o carenciales, y también más rápida que la diabética, que es la más común, ¿no? También en pacientes con inicio más tardío se puede considerar un diagnóstico diferencial. Algunas formas de polineuropatía hereditaria de tipo Charcot-Marie-Tooth tipo 2, que son axonales y también de inicio tardío. Es frecuente hacer un diagnóstico erróneo con las formas de polineuropatía inflamatoria crónica, sobre todo cuando se detectan cambios de desmilitación en el estudio electrofisiológico, cosa que está descrita y que puede ocurrir en caso de amiloidosis. Aunque si lo miramos con más detalle y si investigamos un poco más, habitualmente el patrón de afectación en el estudio electrofisiológico es diferente. Como también nos puede ayudar, evidentemente, los antecedentes familiares y también la afectación de dolor neuropático, por ejemplo, o de disautonomía, que es más frecuente en la polineuropatía por amiloidosis. Evidentemente, en casos de dudas diagnósticas siempre podemos recurrir a pruebas más avanzadas, como es la resonancia de plexo braquial o lumbosacro, la punción lumbar, que en caso de formas inflamatorias existe aumento de proteínas, o incluso la biopsia de nervio. Otra duda diagnóstica que también crea bastante dudas es cuando coexiste una paraproteína, que también puede causar una polineuropatía similar a la amiloidótica por transtiretina. En este caso pues, puede ser difícil el diagnóstico y bueno, en este caso se puede también recurrir a la biopsia. Bueno, en cuanto al tratamiento de la transtiretina, pues ha evolucionado de manera significativa en las últimas décadas, desde los años 90, cuando se hicieron las primeras trasplantes de hígado, se han desarrollado nuevos tratamientos y cada vez tenemos más tratamientos disponibles, de tratamientos que pueden modificar el curso evolutivo de la enfermedad. Previamente solo se disponía de tratamiento sintomático y la enfermedad pues seguía su curso invalidante y fatal. El trasplante de hígados pues empezó en los años 90 y actualmente en las series, en los registros de pacientes trasplantados está claro que ha aumentado de manera significativa la supervivencia de estos pacientes. Como factores predictivos independientes de supervivencia tras trasplante son la edad más joven, el inicio más joven de la enfermedad y la duración más corta de la enfermedad, el índice de masa corporal más alto y la mutación BAL30 también es un factor de buen pronóstico. Desde los años posteriormente, bueno, como veis aquí en esta imagen, los tratamientos pueden actuar en diferentes puntos de la amiloidogénesis, ¿no? De diferentes puntos de la cascada de la producción de la proteína amiloidea. Tras el trasplante hepático, los primeros tratamientos farmacológicos que empezaron a emplearse fueron los estabilizadores de transtiretina. Son moléculas que se unen de manera selectiva a la transtiretina y evitan su disociación en monómeros. Se usa el diflunisal, que es un antiinflamatorio no esteroideo, a dosis de 250 2 veces al día, aunque hoy en día se usa fuera de ficha técnica, solo en pacientes no candidatos para otras terapias. El estabilizador de transtiretina más usado es el tafamidis, que en el caso de
polineuropatía por amiloidosis lo usamos a dosis de 20 miligramos al día. Fue aprobada en 2020 tras los estudios pivotales que mostraron beneficio y seguridad de este fármaco, pero a corto plazo y en pacientes Val-30-MET, sobre todo de inicio temprano. Posteriormente sí que fueron publicados diferentes estudios a más largo plazo y en otras mutaciones diferentes a Val-30-MET y en late onset, que también mostró eficacia, aunque sí que parece que después de 3 años hay un importante porcentaje de pacientes que se deterioran. Bueno, desde 2018, pues en la última década hemos presenciado un auge, ¿no? Una ampliación importante del arsenal terapéutico, sobre todo de tratamientos silenciadores, que se llaman silenciadores, que pueden ser oligonucleótidos antes sentido o tratamientos de interferencia de la RNA. Inotersen fue aprobada en 2018. Es un oligonucleótido antisentido que se une selectivamente a la RNA mensajera transtiretina, causando su degradación y disminución de la producción de transtiretina. Fue aprobado en 2018 tras los estudios pivotales en NeuroATTR y se administra de manera subcutánea semanal. En el mismo año fue aprobado por la FDA también el patisiran, que es una molécula de interferencia de RNA, que es una secuencia constante de la RNA mensajera de transtiretina y causando su degradación, inhibiendo la síntesis de la transtiretina. También mostró beneficio estadísticamente significativo en las escalas NIS+7 y las escalas de calidad de vida, y se administra de manera intravenosa cada 3 semanas. Relativamente recientemente se fue aprobada en septiembre de 2022 en Europa el vutrisiran, que es otro silenciador molécula de interferencia RNA, que también mostró diferencia estadísticamente significativa. Se mostró que puede reducir los niveles de la transtiretina comparando con patisiran y mostró un beneficio estadísticamente significativo en las mismas escalas comparando con el grupo placebo del estudio Apollo. Hoy en día son las 3 alternativas que tenemos de tratamientos silenciadores. También están en proceso de desarrollo muchos tratamientos prometedores. Parece que, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales que pueden ir dirigidos contra monómeros o oligómeros de transtiretina, incluso contra acúmulos de transtiretina, causando su eliminación de la circulación o degradación mediante fagocitosis. Es otro punto de la cascada donde podemos actuar. Actualmente 2 ensayos en fase 1 con resultados prometedores. Por tanto, el algoritmo terapéutico actual que tenemos nosotros es más o menos este. Vutrisiran incorporado recientemente, tafamidis en el estadio 1 y en el caso de que haya una progresión pasar a patisiran o inotersen o vutrisiran. En estadio 2, 1, 2 se pueden usar tanto patisiran, inotersen y vutrisiran. Para el seguimiento, pues nosotros, para el seguimiento de los pacientes con polineuropatía por transtiretina, usamos evidentemente la anamnesis y la exploración física. También en la consulta hacemos medición de la tensión sanguínea en decúbito de pedestación, intentando demostrar si hay un cambio de la presión arterial causado por disautonomía o ortostatismo. Medimos el peso, el índice de masa corporal, se hace una revisión, control de electrocardiografía y lo más frecuentemente usamos la escala NIS, que mide la función motora, que es una escala compuesta que evalúa la función motora, la sensibilidad y los reflejos, y que es muy útil para la práctica clínica y también para la investigación, sensible a los cambios
y que refleja bien la gravedad de la polineuropatía. También se usa la escala Norfolk, que es de la calidad de vida, y el SUDO-SCAN. Y otras escalas que se usan más en investigación. Como conclusión es decir que, bueno, repetir otra vez que es una enfermedad sistémica, clínicamente y genéticamente heterogénea, que es una enfermedad que precisa un abordaje multidisciplinar de diferentes especialistas. Hoy más que nunca es preciso un diagnóstico temprano y correcto, porque disponemos de tratamientos modificadores de la enfermedad que cambian el curso evolutivo de la enfermedad. Y como futuros retos, pues mencionar tratamientos para pacientes en fases más avanzadas de la enfermedad, evaluar el potencial beneficio del tratamiento combinado, que es asociar fármacos de diferentes mecanismos de acción, o tratamiento en la fase presintomática de la enfermedad. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias Juan por la invitación. Voy a intentar ser breve, ya se ha dicho muchas cosas, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista voy a tratar un poco la parte cardiológica, sin incidir mucho en lo que ya se ha comentado, nada de cumplir un poquito con el tiempo, ¿no? Como se ha dicho, dos formas de amiloidosis por tascidratina, la variante o hereditaria y la forma wild type, mal llamada senil. Antiguamente se decía amiloidosis senil porque es un tipo de amiloidosis ligada a la edad, pero es injusto porque además cada vez se ve que afecta a gente más joven, 50 y pico años perfectamente, se pueden diagnosticar algunas amiloidosis senil. Por lo tanto, ya olvidamos el tema senil y le llamamos wild type o salvaje. Ese tipo de amiloidosis es muy prevalente. Lo que se ha visto es que la amiloidosis hereditaria, aquí en Mallorca tenemos bastante, en otros lados es una enfermedad claramente rara, ¿no? Fuera de focos endémicos, pero en cambio la amiloidosis wild type es elevadísimo la prevalencia que tiene y cada vez se están diagnosticando más, ¿no? Y además ahora es muy interesante porque antes no teníamos tratamientos, pero ahora ya los tenemos, por lo tanto es realmente rentable el diagnosticarla y diagnosticarla a edades precoces, ¿no? Cuando ya el paciente es muy mayor, ¿no? Nosotros los cardiólogos habitualmente hemos confundido la amiloidosis con otras enfermedades que nos pasan por delante, ¿no? Una cardiopatía hipertensiva, una estenosis aórtica severa con hipertrofia ventricular izquierda, otro tipo de miocardiopatías. Bueno, el tema es pensar en que puede haber detrás una amiloidosis y saberla diagnosticar, ¿no? Porque la amiloidosis lo que va a dar a nivel cardíaco es una insuficiencia cardíaca y eso va a acabar con va a condicionar claramente el pronóstico del paciente. La amiloidosis wild type, ¿qué diferencias tiene respecto a la que hemos hablado hasta ahora, la hereditaria? Bueno, que tiene una afectación puramente cardíaca, o sea, quiero decir que afecta siempre al corazón, aunque después también puede haber algún otro órgano afectado, pero en menos medida, como la neuropatía, que es bastante poco prevalente, pero que puede existir. Es una amiloidosis que afecta más a hombres que a mujeres, pero no por ello no debemos pensar que una mujer también lo puede tener, y que característicamente es un paciente que empieza con síndrome del túnel carpiano, que puede ser bilateral, una estenosis de canal lumbar. Ese signo que ven ahí, que es la ruptura del bíceps, que nosotros lo hacemos en la consulta de manera sistemática, lo haces en 2 segundos y es muy significativo, aunque no se ven todos los pacientes, pero sí que en un 33%, eso ya te orienta claramente hacia una posible amiloidosis wild type, ¿no? Y en esos pacientes no solo vemos síndrome del túnel carpiano y estenosis de canal lumbar, también vemos problemas de cadera, de rodilla, de hombro. Son problemas osteoarticulares que muchas veces uno lo asocia a la edad, evidentemente, pero que detrás de eso está la causa, está la amiloidosis, ¿no? Por eso vale la pena pensar en ella. ¿Qué hacemos los cardiólogos? La sospechamos clínicamente, pedimos nuestras pruebas, que la veremos, electrocardiograma, ecografía, resonancias, y a partir de ahí hay una prueba fundamental que es la gammagrafía, una prueba que antiguamente pues, no se utilizaba apenas, y lo que se ha visto es que claramente es muy rentable porque nos da el diagnóstico prácticamente definitivo, salvo algunos casos que puede haber falsos positivos y negativos, pero en la mayoría nos da ese diagnóstico. Es muy importante excluir siempre que no haya una amiloidosis AL, una amiloidosis primaria, ¿no? La amiloidosis que tratan los hematólogos, porque eso es como un cáncer, ¿eh? Y eso hay que tratarlo, hay que diagnosticarlo precozmente y hay que tratarlo precozmente porque la esperanza de vida puede ser de solo 6 meses en una amiloidosis AL. Por
Por lo tanto, es muy importante que también pensar en eso. Por lo tanto, gammagrafía, descartar mediante técnicas de inmunología una amiloidosis primaria, y a partir de ahí hay una cascada diagnóstica en la que vamos a ir haciendo pruebas para filiar un poquito qué es lo que tiene el paciente. El electrocardiograma nos ayuda muchísimo, los criterios clásicos eran bajos voltajes, ahora hemos visto que también hay un patrón pseudoinfarto, bueno, hay una discrepancia entre lo que es el voltaje que esperaríamos ver ante una hipertrofia y lo que realmente vemos. Bueno, hay una serie de datos en el electro, una prueba tan sencilla de hacer, que nos pueden hacer sospechar que puede haber una amiloidosis. Además, en la ecografía, que hoy en día pues, se hace de manera rutinaria en cualquier consulta prácticamente, pues una hipertrofia significativa del ventrículo izquierdo con otros datos, ¿no? Por ejemplo, una estenosis aórtica, un patrón de strain, que es una técnica más moderna para medir la función miocárdica, también con un patrón característico. Todo eso nos puede orientar a que puede ser una amiloidosis. Podemos ir más allá aún, ¿no? Después de esas dos pruebas probablemente iríamos a gammagrafía, pero de vez en cuando hacemos una resonancia. ¿Por qué? Porque la resonancia también nos da muchísima información, ya no solo por caracterizar bien el músculo cardíaco, sino porque la presencia de una fibrosis característica en el corazón es muy típica de amiloidosis, y además vemos una determinación que se llama el volumen extracelular, que está muy aumentado, y eso es muy típico de los pacientes con amiloidosis. Otra prueba más que nos puede dar claramente el diagnóstico. Y como decía, la gammagrafía es la pieza fundamental en el diagnóstico de la amiloidosis cardíaca. ¿Por qué? Porque a través del radiotrazador, que puede haber de varios tipos, pero son unos radiotrazadores específicos que captan el miocardio, y en el caso de que capte, pues tenemos prácticamente un diagnóstico bastante certero de que pueda ser una amiloidosis cardíaca. Estábamos acostumbrados años atrás a hacer biopsia siempre, la amiloidosis igual a biopsia. Bueno, eso ya ha quedado un poco relegado, digamos, en el algoritmo a casos dudosos, ya digamos, ¿no? O sea, hoy en día ya podemos diagnosticar amiloidosis perfectamente de manera no invasiva, con una gammagrafía, como he dicho, ¿no? La biopsia la haremos en casos dudosos, si la gammagrafía nos capta no mucho, no el grado 3, que es el máximo, sino un grado 1, grado 2. Si, por ejemplo, hay sospecha en el estudio de inmunofijación o de cadenas ligeras, un resultado algo discordante, no concluyente del todo, ahí iremos a hacer una biopsia, ¿no? Y en estos casos la biopsia más rentable suele ser la biopsia del corazón, la endomiocárdica, ¿no? La genética la hemos de hacer siempre, no solo porque evidentemente no es lo mismo tener una amiloidosis de origen genético, donde además puede haber familia afectada, a que no lo sea, que se haya una amiloidosis wild type. El problema principal es que cuando la diagnosticamos en alguien muy mayor, siempre todo el mundo tiene tendencia a pensar que eso está ligado a la edad, por lo tanto será una amiloidosis wild type. Error profundo, porque se ha visto que hay un 5% de los pacientes de más de 70 años que tienen la forma hereditaria, ¿eh? Lo que pasa es que no se ha diagnosticado muy tarde o ha debutado muy tarde, e incluso en las mujeres aún mucho más, ¿no? Un 13% de las mujeres de más de 70 años, si haciendo el estudio genético se viera que era la forma hereditaria, no la forma wild type. Por lo tanto, la genética, aunque delante puedas sospechar de que sea una amiloidosis wild type, hay que hacer una genética que además es barata, rápida y sencilla de hacer. ¿Cómo manejamos el paciente? Bueno, muy importante el diagnóstico precoz, porque eso va a condicionar el pronóstico del paciente. Si no hacemos nada, el paciente con amiloidosis cardíaca va a desarrollar insuficiencia cardíaca y va a acabar obviamente falleciendo de eso, ¿no? El diagnóstico, el manejo a nivel de fármacos de la insuficiencia cardíaca en un paciente con amiloidosis difiere totalmente a una insuficiencia cardíaca por otra causa. Por lo tanto, es muy importante. El error que muchas veces sucede es que tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca ingresado en un hospital que tiene 80 y pico de años y que la gente no piensa que pueda ser una amiloidosis. Bueno, clínicamente lo vas a manejar mal, porque le vas a dar fármacos que están contraindicados en la amiloidosis. Me refiero a los betabloqueantes, a los IECAs, a la digoxina. Son fármacos que no debemos utilizar. Claro, si uno no sabe que hay una amiloidosis detrás de eso, está ya tratando mal al paciente, está ya empezando muy mal a tratar al paciente, y ese paciente va a evolucionar mal, ¿no? Además son pacientes que hacen trombosis con mucha facilidad, hay que anticoagularlos prácticamente a todos desde el principio, y por lo tanto tiene una serie de peculiaridades que vale y mucho la pena conocerlas para tratar de manera correcta al paciente. Como ya ha dicho Trache,
el tratamiento específico ha cambiado radicalmente lo que es el manejo de estos pacientes y el futuro de estos pacientes, ¿no? Venimos de la época del trasplante hepático, hoy en día prácticamente ya no se realiza. ¿Gracias a qué? A que tenemos ya fármacos disponibles que son útiles y además muchos que están a punto de venir o de comercializarse. 3 puntos fundamentales para atacar a la amiloidosis, atacar a la producción. Vamos a evitar lo que hacíamos con el trasplante hepático, quitábamos el hígado para que dejara de producir esa transtiretina anómala. Bueno, ahora eso lo podemos hacer con fármacos. ¿Con qué fármacos? Con el tafamidis, que ya se ha comentado, perdón, con el tafamidis, con el patisiran, con el inotresen, unos nuevos que hay ahora, vutrisiran, el ploteser que vendrá, la edición génica, ahora lo comentaré un poco, o sea, terapia génica, todo eso lo tenemos para evitar la síntesis de la transtiretina. ¿Podemos atacar la enfermedad de otra manera? Sí, bueno, se produce esa proteína anómala, pero la estabilizamos de tal manera que si la estabilizamos ya no se depositan los tejidos. Eso lo hacen los estabilizadores como el tafamidis o el diflunisal. Y la acoramidis, que también está en vías de comercialización. Y después la otra pata, digamos, la otra parte que podemos tratar la amiloidosis es eliminando los depósitos, ¿no? Y ese es el problema, eso es probablemente el mecanismo quizás más atrayente de todos, porque lo que nos encontramos los cardiólogos muchas veces, y sobre todo en la amiloidosis wild type, es que cuando la diagnosticamos ya existe la enfermedad, ya el paciente ya ha tenido insuficiencia cardíaca, ya el corazón está lleno de fibras de amiloide. Entonces, yo elimino la transtiretina o la estabilizo, muy bien, detengo quizás o lentezco la progresión de la enfermedad, pero la enfermedad sigue estando ahí. Entonces, si yo puedo tener un fármaco para limitar esos depósitos, no solo detengo la progresión de la enfermedad, sino incluso la revierto, ¿no? Y eso es lo que se está viendo ahora con los anticuerpos monoclonales que están en investigación para eliminar los depósitos de amiloides. Por lo tanto, venimos de una época ya en la que ha habido muchísima investigación y lo que queda por delante, ¿no? El tafamidis, como he dicho, es el fármaco fundamental. A día de hoy es el único que está aprobado a nivel cardíaco y por lo tanto es el único que utilizamos a una dosis de 61 miligramos, una dosis superior a la neurológica. ¿Por qué? Pues porque demostró que reduce mortalidad, reduce complicaciones a nivel cardiovascular de una manera muy significativa, ¿no? Por lo tanto es un fármaco fantástico para nosotros, ¿no? Fantástico porque además con pocos pacientes que tratamos ya conseguimos ese beneficio. Y fue prácticamente el primer fármaco que para insuficiencia cardíaca diastólica demostró eso, ¿no? Este fármaco, que ya lleva años utilizándose, sigue perseverando en su eficacia, ¿no? Y en su seguridad además. Por lo tanto, datos además en vida real también lo corroboran y realmente es un fármaco muy útil. Y de ahí que esté posicionado como el tratamiento, digamos, de primera línea y como digo, a día de hoy único, aprobado para la amiloidosis cardíaca. ¿Qué nos va a venir dentro de nada? El acoramidis, porque ya tiene su ensayo finalizado, con una eficacia también muy importante. El acoramidis es como el tafamidis, pero quizás más potente, es mejor estabilizador y por tanto es posible que al menos equipare al tafamidis o incluso supere las perspectivas que tenemos en cuanto a estabilización de la transtiretina. Pero está en fase de aprobación, es posible que para final de año, para el año que viene, ya pueda estar comercializado. Veremos en cuándo, ¿no? Tenemos terapias de silenciamiento génico, como he dicho, atacando a la síntesis de la transtiretina. Trace ya ha comentado el patisiran, que fue un fármaco principalmente utilizado para la polineuropatía. A través del ensayo Apolo, he de decir que el doctor Wades fue el primer investigador, el primer centro y primer médico que randomizó a un paciente en el estudio Apolo, ¿no? Y eso es de destacar. El patisiran también se ha ensayado a nivel cardíaco con resultados no tan buenos, probablemente porque no me quiero meter mucho, pero este estudio estaba mal diseñado, un diseño demasiado corto. Estos fármacos les tienes que dar tiempo para que actúen, no puedes hacer un estudio y finalizarlo a los 12 meses porque no te ha dado tiempo a demostrar nada, ¿no? Básicamente eso. El inotresen es un fármaco que ya queda relegado ya prácticamente, aunque sigue estando ahí en el mercado, pero ya probablemente no lo vamos a utilizar más porque han salido cosas mejores, como era el patisiran y como era sobre todo el vutrisiran, que es la forma mejorada del patisiran que se puede dar de manera subcutánea y cada 3 meses, ¿no?
Además, el inotersen tiene también su forma mejorada, digamos, de segunda generación, que es el eplontersen, que también está pendiente de finalizar ensayos clínicos y probablemente también se acabará comercializando quizás en un año o un tiempo así. Como ven, hay mucho fármaco que está ahí y que sin duda va a mejorar estos pacientes, ¿no? El vutrisiran también tiene ya su estudio a nivel cardíaco. Todos estos fármacos tienen su estudio neurológico y su estudio cardíaco, ¿no? Siempre habitualmente tenemos más datos de los neurológicos, los cardíacos vienen después, necesitas periodos de seguimiento mucho más largos que los cardíacos, ¿no? Pero el vutrisiran ya tiene su estudio y tiene un estudio fantástico que ha demostrado también que mejora la mortalidad cardiovascular y por tanto el vutrisiran lo vamos a tener también disponible junto al tafamidis para utilizar los pacientes con amiloidosis cardíaca. Lo que les comentaba de extraer los depósitos, los anticuerpos monoclonales, bueno, hay estos 3 ahora mismo en estudio, sobre todo el de Alexion. La Alexion estamos participando en este estudio y son unos resultados en fase 2 fantásticos, ¿no? O sea, los resultados de la gamografía, por ejemplo, que desaparece todo ese amiloide que están ahí, son resultados realmente espectaculares, ¿no? Y esperamos que en el fase 3 se confirme y bueno, y eso va a ser una ayuda muy importante, ¿no? Y por último, la edición génica, que lo que es terapia génica pura y dura, que modifica digamos, el gen de la transtiretina de tal manera que ya no se va a producir, ¿no? O sea, es probablemente la terapia más eficaz para evitar la producción de transtiretina. También tiene su ensayo ahora mismo, el Magnitude, en el que también estamos participando y vamos a ver qué tal funciona, ¿no? Necesita un periodo de seguimiento mucho más largo, genera quizás algo más dudas, sobre todo a nivel de seguridad, la terapia génica, ¿cierto? Pero de momento los resultados que hay hasta ahora son muy buenos y muy prometedores. A modo para que veáis dónde estamos en Mallorca, una isla pequeña, amiloidosis. Estos son estudios muy potentes a nivel internacional, en el que participan muy pocos centros a nivel internacional, ¿no? Y fíjense que de todos estos que les pongo aquí, que son los que están ahora mismo en marcha, Nucresiran, que es un nuevo silenciador, el Protesen, el Nextet, el Alexion, el Coramitu. De esos 6 que les señalo, 4 estamos participando, ¿no? Estamos seleccionados como centro y estamos metiendo pacientes, o vamos a empezar eso, ¿no? Pero yo creo que eso es muy de alabar, ¿no? Porque realmente nos tienen en cuenta, ¿no? Y yo creo que eso es importante para posicionarnos, ¿no? También por último hay un ensayo muy interesante, sobre todo para los portadores genéticos, ¿no? Los portadores genéticos a día de hoy lo único que hacen es cruzar los dedos y esperar que no se presente la enfermedad, en la realidad, ¿no? Esperar que no se presente nunca, ¿no? Pero bueno, no se hace nada para que no se presente, evidentemente. Bueno, pues hay ya un ensayo en marcha en el que también vamos a participar con acoramidis para portadores asintomáticos, de tal manera para ver si realmente ese fármaco es capaz de evitar que la enfermedad aparezca, ¿no? Aparezca en el futuro. Veremos qué tal funciona y esperemos que muy bien. Nada, a concluir con la investigación. Participamos, como he dicho, en muchos ensayos clínicos, tenemos un grupo de investigación, todos los que estamos aquí, junto con más gente de otras especialidades. Tenemos un grupo en el IDISBA en el que tenemos una participación muy activa y en el que tenemos varios proyectos a nivel de FIS, como el de la doctora Losada, o el de la doctora Cisneros, en el que investigamos a nivel de todas las ómicas, ¿no? La proteómica, la metabolómica en la amiloidosis por transtiretina, y que creo que eso abre puertas para el futuro, ¿no? Y quiero acabar con esta frase del doctor Boades, que hizo una foto en una de sus charlas hace unos años, ¿no? Que no olvidemos la ventaja de trabajar en equipo, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, es algo que nos inculcó, ¿no? Y yo le estoy muy agradecido y quiero darle las gracias por haber creado la unidad en su momento, por haberla impulsado, por haberla desarrollado. A nivel personal yo tengo mucho que agradecerle, la verdad, y estoy muy agradecido, pero creo que todos tenemos que agradecerle pues, el haber impulsado esta unidad y toda su labor durante tantos años, que es lo que ahora he presentado, pues es fruto de todo eso, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Yo ahora creo que es muy interesante abrir
un turno de preguntas a los ponentes y las dudas que se plantean. Doctor Carau, presidente. Bueno, en primer lugar, felicitar a los exponentes del doctor Boades por esta extraordinaria mesa redonda que ha puesto en relieve la importancia de esta patología, sobre todo en Mallorca. Tenía dos preguntas, yo creo, a todos ellos. Una de las cuales es si es verdad que introdujo aquí la enfermedad de Andrade Pedro de Portugal, junto con sus, diríamos, corte que vino en el siglo no sé cuántos y todo. Y también otro pensamiento que se me ha ocurrido es que la prevalencia quizá en Mallorca, yo creo que casi la mitad han nacido fuera de Mallorca y cada vez tenemos más. Si la prevalencia se estudia en pacientes o en personas que han nacido o tienen descendencia directa de antiguos mallorquines, la prevalencia no sea mucho mayor. En cuanto a la primera pregunta, pues estamos pendientes de publicar este artículo, que es una investigación que ha hecho Marc aquí, que igual quiere contestar él. No sé si quieres contestar tú, Marc. Está ahí al fondo. Que ver viene la gráfica que he presentado yo y yo creo que eres el que más sabe de este tema y es el que debe de contestar. Gracias por la pregunta. ¿Se oye? Ahora sí. Pues en la pregunta de si realmente vienen de Pedro de Portugal, aún no tenemos una respuesta clara, pero los estudios o las primeras aproximaciones que estamos haciendo datan que los pacientes o los portadores de la mutación Val30Met aquí en Baleares tienen un ancestro común hace unos 1500 años. Entonces, sería duplicar la época de Pedro I. Entonces, parece ser que esa teoría la vamos a tirar por los suelos y realmente la mutación apareció aquí de manera independiente a la de Portugal. Pero aún estamos haciendo varias pruebas, incrementando la cohorte de pacientes y tenemos que reevaluarlo, pero parece que no. Pero bueno, ya os contaré próximamente en algunas otras charlas a ver qué sale. Y lo que sí que hemos visto es que todos nuestros portadores de la Val30Met son además portadores de un polimorfismo, que es el polimorfismo Gliese-serina, que esto únicamente se ha visto en nuestros portadores. Esto va más a favor todavía de que nuestra descendencia no venga de Portugal, sino que sea algo propio. Y luego, con respecto a la otra pregunta, probablemente sí aumentaría la prevalencia si cogiésemos únicamente pacientes de descendencia mallorquina, ¿no? Casi seguro que sí. Doctor Grau. Bueno, en primer lugar, enhorabuena a la mesa porque ha sido una magnífica puesta al día de una enfermedad extraordinariamente interesante desde muchos puntos de vista, como ha quedado muy clara en las presentaciones que hemos escuchado. Mi pregunta va dirigida a la forma, a la afectación cardiológica, para saber si la gamma grafía discrimina al tipo de amiloide. No es raro, sobre todo a los 70, 75, 80 años, que es cuando se presenta la duda, habiendo o presumiendo la amiloidosis cardíaca con o sin neuropatía, pero si la persona tiene una paraproteína en sangre, cosa no del todo rara, más del 10% de la población en general puede tener pequeña concentración de paraproteína en sangre, quiero saber si la gamma grafía discrimina al tipo de amiloide. Sí, cuando el corazón capta en una intensidad muy importante, grado 2-3, prácticamente casi siempre es por testosterona. Es verdad que la amiloidosis AL o la amiloidosis primaria puede captar algo, normalmente con grados menores. Un grado 1, por ejemplo, no sería diagnóstico de amiloidosis por testosterona y podría explicarse por una AL. Es verdad también que puede haber a lo mejor incluso hasta un grado 2 con una AL, hay que ir con cuidado. El problema, como bien dice, es cuando tenemos una gammapatía monocular del significado incierto, que es de elevadísima prevalencia, sobre todo con la edad, ¿no? Ahí tenemos una duda, ¿no? Cuando la duda es consistente, no queda otra forma que hacer biopsia.
Estadísticamente, ya que estamos en esto, porque yo he vivido esta situación más de una vez, ¿suele ser transtirretina o suele ser realmente la AL? Suele ser transirretina. Vale. Sí. Muchas gracias. Aunque a veces coexisten. También es el paciente en cuestión que yo conozco. Bueno, enhorabuena por la mesa, pero también por todo el trabajo que hay detrás, que se ha visto claramente. Yo quería hacer una pregunta práctica a Trache, porque como endocrinólogo nosotros vemos mucha polineuropatía diabética y los pacientes con diabetes que tienen neuropatía tienen muchas veces también disautonomía, tienen muchas veces túnel carpiano, tienen muchas veces fallo cardíaco. ¿Cuándo pensarías tú que realmente detrás puede haber una neuropatía o una patología por amiloide y qué prueba le pedirías a estos pacientes? Gracias por la pregunta. Bueno, como he dicho, ese es uno de los escenarios más frecuentes en la práctica clínica, ¿no? Diferenciar una polineuropatía por amiloidosis con la polineuropatía diabética y es frecuente esta coexistencia, ¿no? De comorbilidad. Pero suele ser una polineuropatía, sobre todo de inicio más tardío, que se solapa con la diabetes tipo 2, de una rápida progresión de la polineuropatía. Los pacientes con una polineuropatía amiloídica progresan mucho más rápido y el deterioro es evidente en la próxima consulta. Y como tenemos suerte de ser en una área endémica, pues también es frecuente encontrar antecedentes familiares. Evidentemente, sí que es cierto que en algunos aspectos, sobre todo al inicio de la enfermedad, puede parecerse una polineuropatía diabética. Si queremos saberlo de manera temprana, yo recurriría directamente al diagnóstico genético. Gracias. Sí, gracias a la mesa, porque realmente es una mesa absolutamente puesta, es una muestra de vida interesantísima para todo el mundo. Yo tenía algunas dudas, sobre todo en cuanto a la discriminación entre amiloidosis cardíaca de origen transtirretina o de origen AL o inmunoglobulínica. Lo digo porque Tomás lo ha dicho de alguna manera y yo también creo que es fundamental diferenciarlas porque el pronóstico es mucho peor y la evolución suele ser mucho más galopante en la AL que no en las de transtirretina. Y para eso precisamente pues, la gammagrafía cardíaca puede ayudar, porque si es claramente positiva, probablemente sea por transtirretina, aunque pueda haber coexistencia, pero ya se descarta más el hecho de que sea por inmunoglobulina. La pregunta era si el strain auricular, no sé si lo habéis estudiado en estos pacientes, realmente discrimina algo en cuanto a nivel de amiloidosis cardíaca. Luego, cuando miramos el fenotipo, el grosor de las paredes, es muy difícil conocer si es una variante más tipo inmunoglobulínica o es una variante por transtirretina. Pero la evolución del paciente es bastante, en principio, más lenta y menos agresiva en los pacientes con transtirretina. No sé si el strain auricular añade algún tipo de solución o de diferenciación en ese nivel. No, a día de hoy no, sé que se está investigando cosas en nivel de strain auricular, claro. Tú de eso sabes más que yo. No. Sí. Pero no hay nada que no sea útil a día de hoy para la práctica clínica, para diferenciarlo. No. O sea que tanto la amiloidosis inmunoglobulínica como la amiloidosis por transtirretina tienen unos patrones de strain parecidos o similares, como es el caso también de las cerezas, el pico de cerezas que tiene. Sí, en el eco diferenciar el tipo de amiloidosis, es difícil. Sí, te puedes equivocar con mucha facilidad, ¿no? Es verdad que a lo mejor si ves una estenosis aórtica, pues vas a pensar que la típica asociación con la wild type, ¿no? Pero cuidado con eso, o sea, no nos podemos basar en eso, tampoco en la resonancia, aunque hay pequeñas diferencias, ¿no? Entre una y otra, pero no son de tal manera concluyentes como para decir si ves esto va a ser una L y si ves esto otro va a ser una transtirretina. De acuerdo. Doctor Olea. Bueno, primero felicitarles a todos, realmente
son un equipo que aporta mucho, ¿no? Tenía experiencia en manejo de las complicaciones oculares de la amiloidosis familiar en otro centro y bueno, la verdad es que la experiencia cuando me incorporé a Son Jazz es totalmente distinta. El volumen que habéis concentrado de pacientes, la experiencia que tenéis es realmente, bueno, el equipo al que yo me he incorporado realmente es especial y se maneja como no se maneja en ningún otro sitio, de una forma muy especial y mucho más eficiente para los pacientes, porque los pacientes se quedan ciegos. Al final voy a hacer una pregunta. El ojo es un sitio muy especial a la hora de esto, ¿no? Porque una de las cosas que nos permite, por ejemplo, es cuantificar fácilmente las cosas. Lo que pasa es que se necesita tecnología mucho más sensible, porque los niveles son realmente bajos. Pero nosotros podemos hacer lo que ahora está de moda, la biopsias acuosas, porque es un sitio donde se puede extraer fácilmente, no se puede cuantificar. Lamentablemente, el tafamidis no ha sido nada eficaz. De hecho, como anécdota, operamos un paciente en un caso monolateral de edad avanzada, realmente no son casos frecuentes, pero era un señor mayor, de más de 70 años, comenzó con un debut de una opacidad vítrea. De hecho, a pesar de que él venía con su mutación, no tenía ninguna otra sintomatología, a nivel sistémico tampoco, y le dijimos, bueno, esto parece una opacidad, pero hay que biopsiarlo, porque en el diagnóstico diferencial de las vitritis del anciano, de la vitritis senilis, está obviamente la de depósito, como la amiloidosis, pero tenemos también el linfoma y tenemos también las infecciosas. El linfoma de células B hay que descartarlo. Decimos la biopsia es muy fácil en el vitrio, porque además es un rojo congo, que es una técnica que está a la altura de cualquiera, y es una tontería y se hace y ya está, y efectivamente le pusieron el tafamidis y a los 2 años tuvimos que volver a operarle el mismo ojo porque había hecho el mismo depósito, no lo había hecho en el otro y lo había hecho en este. Por tanto, sabemos que este fármaco como mínimo no funciona. Lo que sí hicimos habían salido unas pequeñas publicaciones para reducir la producción de amiloide en el ojo, que se produce fundamentalmente en el epitelio pigmentario, del cuerpo ciliar, es efectuar lo que hacemos la panretinofotocoagulación, como lo que se hace en los diabéticos, que es una ablación casi bastante grande de una gran cantidad de superficie de epitelio pigmentario para disminuir la producción de esto. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora. De hecho, yo creo que probablemente tendremos la serie más grande, sin lugar a duda, pero se necesita tiempo para saberlo, puesto que no podemos cuantificar a este señor. De hecho, eso lo hemos hecho. Lo que sí sería interesante es, primero, preguntar si sabéis si alguna de las moléculas que está en investigación tiene repercusión ocular. Y lo segundo, hombre, como parte anexa de los estudios que estáis haciendo, tenéis que tener en cuenta que nosotros no solo podemos funcionar, sino que realmente una de las cosas que tenemos es una biopsia sin biopsia. Es decir, nosotros con la OCT podemos ver la histología de la retina, y estos pacientes tienen una forma muy peculiar. Es decir, la típica OCT, cuando tú la ves, bueno, ya está, tiene una amiloidosis y se pueden cuantificar. Entonces, es un sitio muy especial. Yo creo que si tenemos oportunidad de compartir alguno de estos pacientes sería muy importante. Pero, ¿sabéis si tienen alguna repercusión a nivel ocular los fármacos nuevos, los antisense o los anticuerpos biológicos? Muchas gracias, doctor Olea. La verdad es que a día de hoy ninguno de los fármacos que hay en el mercado penetran al ojo, ninguno. Y de hecho es una de las demandas que hacemos a la industria farmacéutica cada día, que por favor que investiguen tanto fármacos que penetren a nivel ocular como a nivel del sistema nervioso central, porque tampoco penetran al sistema nervioso central. Y nuestros pacientes progresan a ese nivel porque hemos aumentado la esperanza de vida y estamos viendo que los pacientes se quedan ciegos y tienen problemas del sistema nervioso central. Entonces ninguno penetra, es un gran problema. Están pensando en hacer fármacos intravítreos, con inyecciones directamente a nivel del ojo, para ver si conseguimos frenar la progresión ocular, pero no hemos conseguido nada. Y bueno, por supuesto que deberíamos de colaborar mucho más de lo que colaboramos y plantear proyectos de investigación comunes, porque es una vía que aún está por desarrollar. Hoy mismo me ha llegado un correo electrónico que tengo pendiente de contestar para pedir opinión sobre uno de los nuevos iniciadores, no diré cuál es, que quieren testarlo a nivel de inyección intravítrea, ¿vale? O sea, una propuesta de ensayo clínico. Yo creo que las cosas van por ahí porque, como ha dicho Inés, pues no llegan. Entonces, la única manera sería por inyección intravítrea.
Sí, si me permitís solamente comentaros una cosa. Desde el principio que empezamos con el tema polio, estaban obsesionados los americanos en encontrar algún fármaco o algo para controlar. La transferritina, como sabéis, se produce en el hígado, en los plexos coroideos y a nivel ocular. Fue una obsesión de ellos y nunca en ello lo consiguieron. Por lo tanto, veo que han pasado prácticamente 10, 12 años y siguen en la misma situación. Son las 8:20, entonces yo quería hacer una pregunta, si me permitís, al doctor Ripoll. ¿Cuántos casos tienes diagnosticado de amiloidosis de tipo wild type o salvaje? Aproximadamente, si no porque que nos des. En torno a 100. A 100. Sí. Esto Claro, pero y eso, diagnósticos hechos en pocos años, la verdad, porque es que no se diagnosticaba Esta es la antes. segunda pregunta que te quería hacer. Por lo tanto, una enfermedad que pasaba completamente, y estamos obsesionados nosotros solo con la forma hereditaria, y cuando íbamos por Oporto nos decían que en la hereditaria no había afectación cardíaca. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que está en plena evolución y estaba infravalorada. Y entonces lo que hemos visto es que con los tratamientos se ha visto el curso natural de la enfermedad. Ha dado la cara a síntomas que antes no se expresaban. ¿Por qué? Porque fallecían antes. Por lo tanto, yo creo que este equipo multidisciplinar tiene mucho trabajo por delante, porque la variante hereditaria está controlada, por decirlo de alguna manera, o más trillada, si me permitís la expresión. Sin embargo, la wild type empieza, no es que empiece, ha existido desde hace, mal llamado, como decía el doctor Ripoll, la senil, pero yo creo que esto va a ser un reto en los próximos años del tema de la amiloidosis. Y, si me permitís, y terminamos, que yo siempre digo que el que controle y sabe de amiloidosis sabe de medicina, porque es una enfermedad sistémica con múltiple afectación y es importante poderla controlar. Muchas gracias por vuestra asistencia y gracias a los ponentes por su magnífica exposición.